Muchísimas gracias, Jesús, y de nuevo disculpas, Ali, no sé Muy si bien, Azucena muy está bien. allí, pero bueno, va más allá de las... bueno, el que insiste gana. Entonces, aquí seguí. Bueno, hoy nos va a corresponder hablar un tanto de ciertos aspectos del derecho que tienen que ver con los objetivos y todo lo que... Déjenme quitar el teléfono, aquí está haciendo un ruido espantoso. Entonces, al final de la presentación voy a explicar un momentico en qué consiste la evaluación para que tengan 2 semanas para prepararla, pero no quiero empezar ahora porque esta presentación de hoy es un poquitico larga, ¿no? Entonces quiero empezar hablando del concepto de derecho y los propósitos que tiene el derecho. Ali, y no sé si Azucena ya está, te ruego que si tú sientes que necesitas interrumpirme, hacerme una pregunta, no tengas ningún reparo en hacerlo, porque yo lo que he hecho es que tengo la pantalla completa ocupada por la presentación, entonces no veo si uno de ustedes quiere decirme algo. Interrúpanme sin ningún tipo de vergüenza. Empiezo. No hay una única concepción del derecho. Cada corriente de pensamiento tiene su propia idea sobre la naturaleza y el propósito del sistema legal. La noción de que el derecho es un conjunto de normas que obligan al comportamiento humano plantea la interrogante sobre cuál es su fundamento último, es decir, por qué el derecho impone obligaciones. Eso es una de las preguntas fundamentales que se hace. Además del concepto formal de las normas jurídicas, surge la cuestión de si el derecho se sustenta por sí mismo o si requiere de un fundamento externo que justifique su obligatoriedad. Desde la antigüedad, diversas corrientes filosóficas han intentado abordar esta cuestión. Por ejemplo, en la antigua Grecia existía una forma de positivismo conocida como positivismo ingenuo o primitivo, defendida por los sofistas, como es el caso de Trasímaco, quienes consideraban que el derecho era simplemente una expresión del poder o una expresión de la fuerza. Asimismo, durante el periodo greco-romano, se vislumbraba la existencia de un derecho natural, como lo insinuaba el propio Aristóteles, tanto en la retórica como en la ética Nicómaco, al distinguir entre el derecho positivo y el derecho natural, este último concebido como universal e inherente más allá de las leyes escritas. Por supuesto, yo aquí estoy utilizando palabras que no las utilizaba Aristóteles cuando yo estoy hablando de derecho positivo y derecho natural, porque el derecho positivo se refiere específicamente al derecho que está escrito. Ahora bien, al referirnos a las corrientes modernas, es relevante destacar algunas de las más influyentes. Por ejemplo, la Escuela del Derecho Natural sostiene la existencia de un derecho natural que prevalece sobre cualquier norma escrita o vivida, aunque toda ley humana debe ajustarse o quedar anulada en caso de conflicto. Según esta corriente, solo el derecho justo es verdaderamente derecho, y esto se define por su conformidad con el derecho natural. Dentro de esta corriente se incluye el pensamiento que se llama ius naturalista cristiano, que identifica 3 tipos fundamentales de leyes. La ley eterna, que emana de la mente divina y representa la ley de Dios. La ley natural, concebida como la participación racional del hombre en la ley eterna. Y por último, la ley humana, que son las normas establecidas por los seres humanos para su regulación y obediencia en cada sociedad. Según San Agustín, ninguna ley temporal posee legitimidad si no deriva de la ley eterna. Y las leyes injustas que violan la moral y el derecho natural no obligan en conciencia. Esta concepción se fundamenta en la idea de un Dios creador. Sin embargo, el derecho natural también ha sido respaldado por corrientes que prescinden de fundamentos divinos, como es la escuela del derecho natural racionalista o clásica, que surgió hacia el siglo XVII con pensadores como Grocio, Hobbes y Puddenford, y posteriormente al siglo XVIII como el propio Rousseau y como el propio Kant. Estos definen el derecho natural basándose en la razón
y destacando los derechos y libertades del ser humano como algo intrínseco. Por otro lado, la Escuela del Derecho Natural Humanista agrupa autores que, sin recurrir a principios religiosos específicos, fundamenta sus concepciones en la moral, la dignidad humana y los valores desarrollados por el ser humano a lo largo de su evolución. Esta escuela reconoce únicamente como derecho al llamado derecho positivo y tiene también sus propias variantes. El mejor exponente es Hans Kelsen, muy conocido en derecho. A medida que ustedes avancen van a saber y se van a tener que leer muchas cosas de Kelsen. Sostenía que el derecho es el que está establecido en la ley dictada por el órgano del Estado facultado para ello. El derecho es una norma coactiva, prescindiendo de cualquier tipo de fundamentación o valoración divina o externa a ella. Hay otro, ustedes se lo van a topar a lo largo de los estudios, que es Herbert Hart, que es un filósofo del derecho de la Universidad de Oxford, y en un libro de él muy conocido que se llama El concepto del derecho, dice que para el positivismo jurídico en ningún sentido es necesariamente verdad que las normas jurídicas reproducen o satisfacen ciertas exigencias de la moral, aunque suele suceder así. O sea, allí lo que están tratando es de separar el derecho de la moral. Eso es una vieja controversia que ustedes la van se la van a enfrentar durante lo largo de todos sus estudios. El propio Kelsen decía, el concepto de obligación jurídica se refiere exclusivamente a un orden jurídico positivo y no tiene ninguna implicancia moral. La validez de una norma jurídica no equivale a su justificación desde un punto de vista moral. Por lo tanto, afirmar que una norma jurídica es válida no implica admitir por ese solo hecho que tenga alguna fuerza obligatoria moral. Hay un filósofo, ya para acercar un poco a nuestras latitudes, llamado Jorge Millas, que es de Chile, precisa que la validez del derecho no significa otra cosa que el deber de comportarse de cierta manera, y ello en cuanto que la conducta contraria conlleva una consecuencia. Lo cual no impide que una norma válida en sentido jurídico también tenga un valor moral, religioso, práctico, bueno, cualquiera de los otros valores que se le pueden asignar. Se afirma que la concurrencia en una norma de las dos cualidades, la jurídica y la axiológica, es decir, los valores, no es requisito esencial de ella. La norma no necesita ser buena para ser jurídica. Basta con que sea válida y pertenezca a un ordenamiento jurídico. Hart, que ya lo hemos nombrado, ahondando en la materia, agrega la opinión de otros positivistas que reafirman esta concepción. La existencia del derecho es una cosa, su mérito o demérito es otra. El derecho de un Estado no es un ideal, sino algo que existe efectivamente. No es lo que debe ser, sino lo que es. Las normas jurídicas pueden tener cualquier tipo de contenido. Entonces, por su parte, Kelsen dice que la validez de una norma jurídica depende del hecho de haber sido producida de acuerdo con la respectiva norma superior del mismo ordenamiento. Evidentemente que nosotros nos podemos encontrar con situaciones sumamente difíciles. Hay una vieja película, lo que sucede aquí en este momento, no me acuerdo del nombre, que es una película que narra un momento en que el zar de Rusia, Pedro el Grande, que es el gran constructor de la Rusia y que es el que lleva a cabo toda la construcción de San Petersburgo, conoce mucho, incluso pues le dicen Pedro el Grande, porque a él se debe la construcción de, no estoy hablando de la Unión Soviética, estoy hablando de Rusia. Entonces, en la película, viene él con la zarina y hay una mujer que está enterrada solamente con la cabeza hacia afuera, la han apedreado porque una de las leyes establecía que una mujer adúltera pues moría de esa forma. Entonces la zarina le pide al zar que detenga el carruaje, ella se baja, él se baja, va a consolar a la mujer, la bendice porque el zar tenía una figura cuasi divina, le da la bendición, y se devuelve el carruaje. Entonces la zarina le pregunta, pero ¿por qué no la perdonaste? ¿Por qué no hiciste algo para perdonarla? Entonces él le contestó,
porque la ley es la que dice que debe morir así. Si a nosotros no nos parece justa esa ley, vamos a cambiarla, pero mientras la ley exista, tenemos que cumplirla. Y eso es lo que está en el fondo de lo que se está diciendo aquí, de los quienes defienden el derecho positivo. Es decir, la ley escrita la tienes que cumplir a rajatabla. Hay quienes lo dicen con una frase muy fuerte que es no solamente el imperio de la ley, sino la dictadura de la ley. Así, el fundamento de validez de una norma jurídica no depende de un juicio de valor ni de un juicio de hecho, sino que depende de otra norma, la norma superior del mismo ordenamiento que regula su creación. Entonces, Kelsen dice que el derecho no es otra cosa que una normatividad coactiva específica reguladora de la conducta humana fundamentada en la norma fundamental. Es decir, vamos a hablar de la norma fundamental y la Constitución que establece ciertos elementos, y cada una de las normas que se derivan, lo que me están haciendo es regular la vida en sociedad y permitir que no nos matemos como cuando estábamos en el primitivismo. También dentro del positivismo jurídico se encuentra la llamada escuela del positivismo sociológico. Esta escuela está respaldada por Durkheim y ciertos juristas escandinavos como Alf Ross, para quienes el derecho es un fenómeno social que nace y evoluciona por la acción de diversos factores propios de la convivencia colectiva. La escuela a la que se hace referencia tiene sus orígenes en el siglo XIX y fue liderada por un jurista alemán llamado Friedrich Karl von Savigny, y según este jurista, el derecho surge del espíritu de un pueblo, se desarrolla de manera histórica a través de prácticas y costumbres jurídicas, así como de las contribuciones posteriores de la propia jurisprudencia. Von Savigny sostenía que el derecho surge primero de las costumbres y creencias populares y luego de la jurisprudencia, siempre como resultado de una fuerza interna activa de forma tácita, nunca por el capricho de un legislador. Además, desaparece cuando el pueblo ha perdido su carácter. Desde la perspectiva de este jurista alemán, el derecho es una realidad que está vinculada al carácter del pueblo, al igual que el lenguaje. Según esta corriente, el derecho no puede ser creado artificialmente, no es el resultado de la voluntad de un legislador, sino que perdura mientras se mantenga la costumbre, reflejando una noción de justicia en un momento que tiene que ver con la tradición. Las escuelas mencionadas son muy relevantes, pero no son las únicas que existen. Está también la escuela utilitarista del derecho, basadas en las ideas del filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham, quien rechazó la existencia de una ley natural, argumentando que la razón no es una facultad innata del hombre. En su opinión, lo único natural en el hombre es un conjunto de sentimientos e inclinaciones hacia la felicidad, las cuales deben armonizarse según el principio de la utilidad. Para Bentham, las leyes deben buscar la máxima felicidad para el mayor número de personas, y este deber no proviene de ninguna norma jurídica o ley natural, sino de un deber moral. Fíjense que aquí ya entonces hay una variante bastante seria con respecto a las otras dos posiciones. Y también está la escuela marxista del derecho, que está fundamentada en el pensamiento, por supuesto, de Marx y de Federico Engels, quienes sostienen que el derecho es una superestructura derivada de la infraestructura económica, destinada a justificar y promover un orden coherente con el sistema socioeconómico y de dominación social. Según esta perspectiva, el derecho perdería su aplicación en la sociedad socialista y carecería de sentido en el comunismo, ya que sería reemplazado por la autogestión en todos los ámbitos. Bueno, sobre esto nosotros les podríamos dar una cantidad de ejemplos bastante serios que nos están pasando a nosotros. Entonces, el derecho persigue varios objetivos, incluyendo la libertad, la igualdad, el orden, la paz, la seguridad jurídica y el bien común. Sin embargo, su principal objetivo es la justicia, que también es un valor fundamental en el ámbito jurídico. En general, los valores son metas e ideales que el ser humano busca alcanzar, y el derecho los incorpora como sus propios objetivos. Vamos a ver un concepto de cada uno de estos valores muy someramente, ¿no? Primero que se menciona es la libertad.
Es un término polifacético que se utiliza para referirse a realidades diversas. En un sentido jurídico, Justiniano la definió como la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el derecho. Dentro del ámbito del derecho civil se concibe como el conjunto de derechos y facultades que, garantizados legalmente, permiten al individuo, como miembro del cuerpo social de un Estado, hacer o no hacer todo lo compatible con el ordenamiento jurídico respectivo. Por su lado, la igualdad implica la prohibición de cualquier tipo de arbitrariedad. El principio de igualdad jurídica establece que los iguales deben ser objetos de un trato igual y los desiguales de un trato diferente, pero proporcionado a su desigualdad. Esta formulación fue propuesta por Aristóteles, quien afirmó que si los sujetos no son iguales, no recibirán cosas iguales. Sin embargo, hay uno de los autores que dice que el principio de igualdad es puramente formal, ya que solo establece que lo igual debe ser tratado de manera igual y lo desigual de forma desigual, pero no especifica que se considera igual o desigual, ni cómo se debe tratar a los iguales o desiguales. En el fondo, lo que se está diciendo ahí es que si a alguien se le trata de una manera de acuerdo a la ley, todo aquel que sea similar a esa persona y a esa circunstancia tiene que hacerse lo mismo el principio de igualdad que tiene el derecho. En cuanto al orden, este consiste en que los individuos en las instituciones ocupan el lugar y desempeñan las funciones que les corresponden de acuerdo con los preceptos que rigen la organización y la combinación social. La paz, otro de los elementos fundamentales, se refiere al estado de armonía y de tranquilidad pública, tanto dentro de una nación como en las relaciones exteriores entre los estados. Kelsen, fíjense que vuelve a salir Kelsen, sostiene que el derecho, al controlar el uso de la fuerza, garantiza la paz, aunque sea de manera relativa. La seguridad jurídica, también siguiendo la definición de uno de los autores muy conocidos en derecho, que es Hübner, consiste en la protección asegurada por la sociedad al individuo para sus personas, bienes y derechos, de modo que no sea objeto de ataques violentos y que en caso de producirse reciban protección y reparación. En cuanto al bien común, este mismo Hübner lo define como el conjunto organizado de condiciones sociales que permiten a la persona humana cumplir su destino natural y espiritual, un concepto complejo que abarca muchos aspectos. Y la justicia, derivada de la expresión latina ius justitia, se considera el más alto fin que el derecho debe lograr y se dice que éste existe para ser realidad. En cualquier caso, es innegable que la justicia es inherente al derecho. Si nosotros no hablamos de justicia, no estamos hablando de nada. Algunos juristas argumentan que la noción de justicia tiende a materializarse en el ambiente legal, lo que implica que el derecho siempre incorpora cierta justicia, ya que todo sistema jurídico se presenta como un esfuerzo por expresar y lograr una específica concepción de justicia. Desde los mismos tiempos de Aristóteles, se ha sostenido que la justicia tiene múltiples significados y en la actualidad seguimos utilizando el término con diversas acepciones. En un sentido subjetivo, se refiere a una virtud personal, como cuando describimos a un padre o juez como justo o a ciertas actitudes. En un sentido objetivo, se aplica como una cualidad esperada en estructuras, normas e instituciones sociales, como al hablar de una ley o sentencias justas. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado inmersa en la búsqueda de la justicia. Pero tanto los filósofos como los juristas no han logrado consensuar una definición universalmente aceptada. Se dice que a lo largo de la historia el hombre ha establecido numerosos y diversos ideales de justicia planteándose un problema fundamental. ¿Es posible fundamentar racionalmente la verdad y por ende la preeminencia de algunos de estos ideales de justicia? Una pregunta que todavía uno se siente que no tiene respuesta. Algunos sostienen que es posible tener un concepto de justicia superior a cualquier otro, como lo plantean los ius naturalistas. Algunos juristas sostienen que la razón puede trazar un ideal de justicia para evaluar el derecho positivo.
Por otro lado, juristas como el propio Kelsen niegan la posibilidad de alcanzar una definición de justicia que sea superior o más verídica que cualquier otra. Para él, en la formulación de los diferentes ideales de justicia, solo se reflejan los intereses o la simple objetividad del sujeto que lo formula. Por lo tanto, él llega a afirmar que lo único que se puede afirmar es esto es lo que es la justicia para mí. Eso, por supuesto, es un subjetivismo terrible, ¿no? Por su parte, los romanos ofrecieron una definición de ética y de justicia expresada en 3 principios inseparables: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Ulpiniano, que es un destacado jurista romano y que pasa a la historia como uno de los grandes juristas, afirmó que la justicia era una virtud de carácter volitivo, es decir, de la voluntad, y la definió como una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Esta noción fue tomada de los griegos y adaptada a las exigencias del derecho. En el pensamiento griego existía lo que se dice axia dignitas. Axia es valor y dignitas es la dignidad, entendida como aquello que alguien merece. Por eso el famoso Cicerón, que tuvo conocimiento del mundo griego, afirmó que la justicia era un hábito del alma que atribuye a cada cual su dignidad. Y entonces Ulpiniano, ¿qué fue lo que hizo? Para definir la justicia en el ámbito del derecho, lo único que hizo fue reemplazar la palabra dignidad por jus, por derecho. La definición fue recogida de Ulpiniano, fue recogida por Santo Tomás de Aquino y adoptada por la filosofía cristiana y la escuela justnaturalista, para quienes la justicia es precisamente esa voluntad de dar a cada quien lo suyo. Confucio, en un sistema similar, sostuvo que la justicia de dar a cada uno lo que es debido sin favorecer a uno sobre otro. Pero entonces Manuel Atienza, que yo en la clase anterior se los nombraba, él es un filósofo del derecho español, da clases en la Universidad de Alicante, uno de los grandes especialistas en argumentación jurídica. Él afirma que la definición más citada de la justicia, esa de dar a cada uno lo suyo, que se presenta un problema de que si no se especifica en qué consiste lo suyo de cada uno, la fórmula resulta enteramente vacía. Y si por el contrario se precisa lo que se entiende por lo suyo de cada uno, entonces lo que se está definiendo no es la justicia, sino una determinada idea de justicia adscrita a una cierta ideología y a un determinado contexto histórico. Es imposible ignorar la importancia actual de los estudios sobre el lenguaje jurídico. Ahora me voy a meter un momentico con el lenguaje, ya sea desde la teoría del derecho en general o el análisis sobre la argumentación jurídica en particular, y eso ha sido un tema recurrente en Agotale. Por cierto, les repito que Atienza es uno de los grandes, teóricos y practicantes de la argumentación jurídica. Es extraordinario. Los libros de Atienza no se pueden ignorar, más allá que uno pueda en algún momento entrar en discusión o no estar de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Tal vez se aborda, debido a su presencia, tanto en los procesos de creación como de aplicación del derecho, aunque se puede estudiar de manera abstracta, estoy hablando del lenguaje, desde una perspectiva lingüística que intenta explorar los matices del lenguaje de los legisladores. Sin duda su importancia radica en las dificultades que plantea a los procesos interpretativos y argumentativos de los juristas en su actividad práctica. Aunque ciertos consejos lingüísticos podrían ayudar a prevenir ciertos usos confusos y complicados del lenguaje de las normas, los problemas que genera para la interpretación del derecho no siempre se deben a defectos técnicos, sino que a veces la propia realidad desafía a los juristas en la adaptación de su actuación en el entramado, al entramado lingüístico normativo. Se ha argumentado que el lenguaje jurídico es una forma de lenguaje técnico o especializado. Algunos lo han descrito como un lenguaje de especialidad. Este tipo de lenguaje, aunque se origina en la lengua estándar, se utiliza para un ámbito específico de comunicación. Con este fin, la creación de un lenguaje especializado se basa en la selección de recursos de la lengua común, a los que se incorporan términos que enriquecen y permiten una comunicación especializada. Es importante resaltar que la función social del derecho
se vería seriamente afectada y comprometida si las normas estuviesen redactadas de manera que solo un pequeño grupo de especialistas pudiera comprenderlo. Por lo tanto, es legítimo afirmar que las normas jurídicas no solo se basan en el lenguaje natural, sino que de alguna manera tienen que hacerlo. Yo, por ejemplo, como sé que Ali estudia medicina, si todo está dicho en los términos médicos y con los latinismos propios de la medicina y los latinismos propios del derecho, pero resulta ser que en el derecho, en el médico, por ejemplo, tienes como intérprete al médico que te explica a ti como paciente qué significa lo que está diciendo allí. Pero entonces, si yo tengo que apegarme a las leyes y el derecho tiene una norma no escrita que dice el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Si tú no entiendes el lenguaje, ¿cómo vas a saber si está cumpliendo o no está cumpliendo una norma? De ahí que es tan importante esto que se dice. Las normas jurídicas no solo se basan en el lenguaje natural, sino que de alguna manera tienen que hacerlo. Esta sería una de las razones que fundamentan la importancia de que el lenguaje normativo permita su comunicación, ya que esto sería un requisito para la eficacia de las normas al fomentar su cumplimiento. Para que el derecho prevalezca en la sociedad a través de la obediencia mayoritaria voluntaria a los principios que establece, su contenido debe ser accesible para la comprensión social. Existe una diversidad en la comprensión de los preceptos jurídicos, la cual depende de varios factores y niveles y va más allá del entrenamiento de los juristas en las universidades. Entonces, en línea con este asunto, Atienza ha afirmado, el sistema jurídico consiste en una serie de enunciados lingüísticos organizados a partir de un código común al emisor y al receptor, es decir, un lenguaje, y de los canales que aseguran la transmisión de los mensajes, es decir, las leyes. El destinatario de la información puede o no ser el destinatario formal de la norma. Dicho de otra forma, una ley puede no ser clara para quien tiene que cumplir los mandatos que la misma contiene, sin que ello signifique que ella sea defectuosa lingüísticamente. De los análisis anteriores se deduce la importancia de encontrar un equilibrio en la construcción lingüística de las normas y del derecho, donde se cumplen las exigencias de la especialidad del lenguaje jurídico sin que éste sea inalcanzable para los ciudadanos. La pretensión anterior no solo se enfoca en las normas y en el legislador, sino que también se extiende a los operadores del derecho, quienes interpretan y aplican las normas asumiendo un compromiso con el lenguaje en su labor práctica diaria. En resumen, el lenguaje jurídico reformula o redefine el significado de palabras del lenguaje ordinario, lo cual en apariencia facilita la comunicación. Sin embargo, no se puede obviar el peligro que supone su tecnicidad, ya que el propio legislador no es uniforme en el uso de estos términos. Esto genera problemas para los intérpretes, dado que algunas palabras en derecho tienen un uso exclusivo en este ámbito, mientras que otros como robo o asesinato se emplean en el lenguaje común con significados más imprecisos que en el ámbito jurídico. Para explorar las particularidades del lenguaje jurídico, nosotros podemos analizar las ideas que presenta Norberto Bobbio, que es uno de los grandes teóricos que no se pueden obviar a la hora de estudiar derecho, a la hora de estudiar política, porque Bobbio de verdad es como varios de los autores que he citado, indispensable. Yo ahí al final les escribí una de las obras consultadas. Bobbio explica que en general el lenguaje tiene tres funciones: la descriptiva, la expresiva y la prescriptiva. Cuando yo estaba leyendo esto, y lo de la descriptiva, expresiva y prescriptiva, me acordé de la definición que yo uso muchas veces en mis libros de lógica. Y digo, no descriptiva, sino informativa, expresiva y directiva. Cada una de estas funciones se asocia con un tipo de lenguaje diferente, aunque es importante mencionar que ninguno de ellos se encuentra en un estado puro. Estos señalan el lenguaje científico, el poético y el normativo respectivamente. El autor explica que la función prescriptiva, característica del lenguaje normativo, consiste en dar órdenes, en dar consejos, en dar recomendaciones, advertencias, todo con el fin de influir en el comportamiento de sus destinatarios. En consonancia con esta pretensión,
es frecuente que el lenguaje prescriptivo utilice los otros dos tipos de lenguaje para desplegar su propia función. El lenguaje jurídico constituye entonces un tipo de lenguaje normativo, además de ser técnico y especializado, como se mencionó anteriormente. En este sentido, Genaro Carrió, no es Carrión, sino Carrió, filósofo del derecho argentino, muy destacado y de cuyos libros pues los abogados siguen acudiendo a sus enseñanzas, definió el lenguaje normativo como aquel que utilizamos para realizar actos como prohibir, autorizar, criticar ciertos tipos de acciones, excusar, justificar, atribuir o reconocer derechos, afirmar la competencia, el deber, el derecho, la responsabilidad de alguien, imponer deberes u obligaciones y afirmar que algo hecho por alguien es o no una transgresión o merece o no un premio o un castigo, entre otros. A modo de resumen, podemos utilizar la caracterización del lenguaje jurídico como normativo. En primer lugar, como ya se mencionó, es un lenguaje prescriptivo destinado a establecer mandatos y prohibiciones en lugar de describir una realidad preexistente. Sus prescripciones se basan en una realidad aprendida y problematizada por políticos y juristas. Este aspecto se manifiesta en las hipótesis que describen los supuestos normativos, las relaciones jurídicas definidas y las instituciones conceptualizadas, entre otras cuestiones. Y en segundo lugar, es especialmente finalista, ya que su propósito no se limita, como el de todo el lenguaje, a la comunicación interpersonal, sino que tiene una finalidad específica, y esa es regular la vida de una sociedad determinada, ofreciendo soluciones a posibles conflictos que puedan surgir. En tercer lugar, puede definirse como sistemático, ya que sus enunciados se integran en un sistema y no pueden entenderse de forma aislada. Resulta interesante señalar que esta característica ha dado lugar a la identificación de una serie de problemas interpretativos en el contexto sistémico del derecho, en el que las dificultades para encontrar la solución jurídica prevista para cierto caso surgen de la relación entre varias normas del ordenamiento jurídico, no precisamente en cuestiones relativas al significado de los signos lingüísticos que las estructuran. Continuando con la sistematización, se establece en cuarto lugar que el lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje especializado que emplea frecuentemente una terminología específica, aunque a veces recurre a la terminología de otras ciencias y al uso del lenguaje común. Por último, el lenguaje jurídico se diferencia de otros lenguajes técnicos por tener un gran número de destinatarios. Aunque algunas normas se dirigen a sujetos específicos, la mayoría se aplican a todos los ciudadanos quienes deben conocerlas para cumplirlas. Este rasgo distintivo del lenguaje jurídico enfatiza la importancia de que esté presidido por lo que dice Díaz Rebores, un filósofo jurista español, que denomina dos criterios esenciales: la comprensibilidad y la certeza. El primero se relaciona con la necesidad de que sea comprendido para ser acatado y está vinculado a lo que identificamos como comunicabilidad. Y la certeza está directamente relacionada con la seguridad jurídica, la cual es un fin esencial del derecho e implica que la norma o documento jurídico sea comprensible para que el destinatario lo conozca, para que el destinatario conozca su contenido sin dudas y pueda actuar en consecuencia. En los últimos años, aquí tomé un ejemplo de la Unión Europea, se han publicado varios documentos en el ámbito europeo con el propósito de proporcionar pautas para redactar normas y documentos jurídicos que logren una mayor armonía entre la sencillez del lenguaje y su rigor técnico. Estos documentos son el resultado de grupos de trabajo integrados por investigadores, tanto del campo de la ciencia jurídica como por lingüistas. Un ejemplo de estos materiales es la Guía Práctica Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Comisión para la Redacción de Textos Legislativos de la Unión Europea, que fue actualizado en el año 2013, seguramente ha tenido mayores actualizaciones, y establece principios generales de redacción. Y en cuanto a España, las directrices de técnica normativa que datan del año 2005 se aplican en la redacción de normas derivadas del Poder Ejecutivo, han tenido un gran impacto. Estas directrices declaran como objetivo fundamental
lograr un mayor grado de aproximación al principio constitucional de seguridad jurídica mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas gubernamentales. Asimismo, se destaca el conforme de Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, esto también en España, el cual se aplica al lenguaje utilizado por los profesionales del derecho, especialmente en el ámbito de la administración de justicia. Este documento explica que es necesario acercar el lenguaje jurídico a las personas que tienen contacto con la ley y sus aplicaciones. Los principios que deben regir el lenguaje jurídico para lograr su cometido son analizados en este informe, incluyendo la claridad, accesibilidad, certeza, precisión, sencillez y brevedad. Sin embargo, se reconoce que pueden surgir conflictos entre algunos de estos principios, entre la precisión y la claridad, la sencillez y la precisión, y la brevedad y la claridad. Se proponen soluciones para estas contradicciones y se profundiza en los aciertos y falencias del documento. Algunos criterios valiosos para estructurar cualquier norma o documento jurídico, insisto, son la claridad, accesibilidad, certeza, precisión, sencillez y brevedad. El buen lenguaje aplicado al derecho debe poseer tres virtudes fundamentales: claridad, precisión y corrección gramatical. La claridad requiere corrección, una correcta elección del léxico común en los escritos jurídicos, frases breves y estructuras gramaticales sencillas, entre otros aspectos. Las ideas que definen este principio son ampliamente aceptadas por la mayoría de los autores que participan en este tema. El uso de un lenguaje claro se vuelve fundamental para establecer las bases del resto de las pautas lingüísticas. El lenguaje jurídico abarca tanto el utilizado por los legisladores en la redacción gramatical de las normas legales, como el empleado por los juristas para comunicar el resultado de su actividad intelectual más significativa, que es la interpretación. De esta manera, el lenguaje normativo es interpretado para lograr ciertos resultados que luego se reflejan en los documentos legales elaborados por los juristas, los cuales contienen sus argumentos y decisiones aplicados a sujetos y situaciones específicas. Todo el derecho se comunica a través del lenguaje. Por lo tanto, desentrañar sus esencias y aplicarlo correctamente sus reglas son tareas inherentes e imprescindibles para todo aquel que haga derecho. Aquí les puse una lámina con algunas de las fuentes, porque creo que me faltaron algunas, pero fíjense que ahí les estoy señalando el libro que consulté de Bobbio, el de Carrió, el de Díaz Reborio, Hard, que es el concepto del derecho, que es muy importante, esto es un libro, el de Kelsen, Teoría General del Derecho, y Carlos Santiago Niño, que también es un abogado jurista argentino. Yo creo que uno de los abogados que hay que consultar mientras se estudia Derecho. Bueno, muchísimas gracias y ahora pues podemos hacer un ratico de preguntas. Por ahí está Jesús todavía. Ali, te dejo que me preguntes lo que quieras. Sí, yo por toda la presentación que nos acaba de dar, yo entendí mucho que el lenguaje y el derecho van de la mano, porque la claridad al momento de explicarlo o de comprenderlo tiene que ver mucho por cómo se aplica. Y por lo que decía usted, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Y es a lo que entendía, que a veces las personas al no comprender la ley dicen, yo no incumplí, pero no la conocen, y está fundamentado de que faltaron a las normas que ya se establecieron. Eso es lo que yo alcancé a captar. No, es que claro, por supuesto, que lo tienes que leer con detenimiento, por eso es que yo les escribo todo en la lámina, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que es muy clara cuando uno está leyendo eso. Entonces, como tú eres un estudiante de medicina, a mí se me hace más fácil hacerte algunos ejemplos desde la perspectiva médica. Por ejemplo, yo tengo un pastor alemán, bellísimo. Lo que pasa es que a esta hora él no anda por estos lados, él en este momento está en otra parte de la casa, porque si no estuviera aquí asomando el hocico, porque es terrible cuando se paren dos patas del tamaño mío. Y la semana pasada me presentó un cuadro bastante serio,
nosotros pensamos que el perro se nos lleva. Entonces, una persona que estaba aquí en la casa que maneja, cuando yo tengo que salir a actos públicos, montó el animal en la camioneta mía y junto con la muchacha que estaba aquí limpiando se lo llevaron a un veterinario porque yo estaba en una rueda de prensa. Entonces, bueno, no te voy a entrar en todos los detalles del asunto, pero el informe de la veterinaria que lo atendió son 4 partes. Le hicieron una radiografía del tórax, le hicieron examen de heces, se le hicieron examen de sangre y no me acuerdo cuál fue la otra cosa, pero yo sé que fueron 4. Entonces determinaron que tenía un parásito y un problema ocasionado por las garrapatas. No sé cómo las llaman ustedes en México a las garrapatas. Tiene un nombre científico, pero sí, comúnmente se agarra. Ok, entonces, gracias por decirme el nombre científico porque justamente eso es lo que me voy a referir. Tú abres el informe y entonces tú tienes el nombre del parásito, el nombre de la garrapata, el nombre tú sabes, de las medicinas y tú no entiendes nada. Afortunadamente, pues, ustedes los médicos, los veterinarios, las enfermeras, todo el personal médico, cuando están haciendo su informe, pues entonces utilizan un lenguaje común, lo más común que puedan, para que el que lea no se vaya a enredar y no vaya a equivocar la medicina. Porque si equivoca la medicina, ya tú sabes lo que vas a ocasionar. Entonces, mutatis mutandis, haciendo una equivalencia con el derecho, si tú tienes un cuerpo normativo en el cual tú no entiendes lo que está allí, ¿cómo diablos vas a cumplir tú la norma si no entiendes? Pero entonces, evidentemente que se crean una serie de problemas. Se crean una serie de problemas porque a veces la sencillez del lenguaje está reñida con la claridad. Porque tú a veces necesitas ser un poquito más elaborado en lo que estás diciendo para que sea comprendido en su totalidad. Yo me voy a explicar en un momento con un ejemplo bastante sencillo que yo muchas veces hago uso de él. Yo un día venía saliendo de aquí a mi casa, yo vivo en las cercanías de un club campestre y la salida de la urbanización está por dentro del club. Entonces, y la salida del club da una autopista, que no, tú sabes, de una circulación bastante fuerte, porque una autopista de mucho tráfico. Entonces, cuando yo estaba ya bajando hacia la salida, allí hay una bifurcación. Hay un camino que va a dar hacia donde están las canchas de tenis y el otro camino va hacia la salida del club. Y en esa bifurcación están unos letreros y hay un árbol bastante grande. Yo iba pasando por ese sitio y vi un hombre rarísimo, pero rarísimo. Tú sabes esas cosas que te llaman la atención porque tú dices, oye, ¿quién es este? Este no es un empleado de aquí. Entonces, cuando yo llegué a la caseta de la salida, detuve el carro y llamé a uno de los vigilantes para decirle que yo estaba preocupada porque yo acababa de ver una persona muy extraña en la bifurcación del camino que me traía hacia la entrada. Y el señor no me entendía, Alex. Y él empezaba y me decía, pero doctor, ¿en qué parte del camino? Y yo volvía otra vez a explicarle que en la bifurcación, no sé. Hasta que hubo un momento en que, como yo le hice alusión a un letrero que había ahí y el árbol, porque es un árbol muy bello que está en ese sitio, él se dio cuenta del sitio donde yo estaba hablando. Bueno, después pude averiguar que el hombre era un empleado recién llegado y que pues, no estaba con los uniformes de los jardineros y eso era, pues, me había ocasionado a mí ¿sabes? La confusión. Pero yo decía, ¿pero por qué no me entendía? ¿Y por qué no me entendía? Y me di cuenta cuál era el problema. La palabra bifurcación, él no la entendía. Él no entendía que yo le estaba hablando de un camino que se abría en dos, que uno iba para un lado y otro para el otro lado. Él la palabra bifurcación no la conocía. Entonces, eso, si tú lo tienes dentro de un lenguaje que te está dictando las normas de comportamiento y hay palabras que tú no comprendes, ¿cómo haces tú para cumplir esa ley?
Eso, un ejemplo cuando se te presenta un caso como ese, pero es que yo tengo otro ejemplo. Tengo un ejemplo terrible. En la universidad, donde yo desarrollé mi carrera académica y donde estudié varias de las cosas de mis títulos, hay un reglamento de jubilaciones. Yo no sé en México si ustedes tienen esa modalidad en las universidades. Yo me imagino que sí, que los profesores de cierto tipo de años y ciertas edades se pueden jubilar cobrando el mismo sueldo que tenían asignado. Entonces, tú no has visto lógica, Ali. Tú has estudiado lógicas, ¿sí? Disculpe, no la escuché bien. Has estudiado lógica en tus estudios. Sí, Tú sabes que es muy distinto decir llueve y truena a que yo diga llueve o truena, ¿verdad? sí, sí. Ok. Entonces, había una norma que decía, para jubilarse se necesita tener 25 años en servicio y cualquier edad que tú tengas. Puedes haber empezado a los 23 años y a los 48 años, después de 25 años, te podías jubilar. Pero hay otra modalidad y es que tú, si has cumplido 60 años y tienes más de 20 años de servicio, podías optar a esa jubilación. Entonces resulta que en el reglamento de la universidad no aparecía la I, sino que aparecía la O. Y decía 20 años de servicios o 60 o más años de edad. Entonces yo hice saber, yo por cierto, y te quiero decir que yo tenía poco tiempo graduada, les hice saber que estaban equivocadísimos con esa ley como la tenía redactada. Bueno, me costó unas peleas impresionantes hasta que se dieron cuenta que yo tenía razón. Con un ejemplo que les puse en el consejo universitario. Les supongan ustedes que mañana llega un señor que tiene 59 años y cumple años dentro de 15 días. Entra a trabajar en la universidad, trabaja un mes y dentro de 60 días dice, aquí dice 60 años o más. Yo me voy y me tienen que jubilar. Ese día me entendieron al consejo universitario y cambiaron la redacción. Entonces, yo te estoy poniendo ese ejemplo porque es un poco a lo que tú me estabas señalando, lo que me estabas preguntando. Si tú no tienes esa claridad, no tienes esa coherencia, ocasionan unos problemas gravísimos, pero es que hay otro problema peor. Y es que cuando tú estés redactando una ley, ahí está aparecido en una de las láminas, tú tienes que tomar en cuenta otras leyes, porque las leyes no pueden estar en contradicción entre ellas. Y se deben evitar lo que en derecho se llaman las lagunas, es decir, esos momentos en que tú no sabes cómo actuar. Por eso es que es tan importante lo del lenguaje. Evidentemente, nosotros estamos hablando de una introducción al derecho, yo lo que les estoy es dando unas pinceladas, pero ahí entran a formar parte dos elementos que son fundamentales para la formación de los abogados. Uno de ellos es la lógica jurídica y la otra tiene que ver con la argumentación jurídica. Esos dos elementos son fundamentales para que se sepa trabajar con el lenguaje jurídico. No sé si con eso te respondí la pregunta, otra más No, todavía. sí, entendí la importancia de la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Tan solo con el ejemplo de la O y la I cambia mucho. Sí, Cómo cambia radicalmente, cambia todo. radicalmente. No es lo mismo. Bueno, otra de las cosas es que usted sabe que en los estudios siempre está la parte que a uno no les gusta, que es la evaluación. La evaluación no les gusta a los estudiantes y a mí tampoco me gusta. A mí no me gusta evaluar a la gente, pero tenemos que hacerlo. Bueno, a mí se me ha ocurrido un tipo de evaluación muy peculiar, que es lo siguiente, y voy a compartir la pantalla de nuevo. Pero es que mira, esto está sacando una cosa que yo, te lo juro, que nunca lo había visto así. Ok. Entonces, todo documento ya lo tiene el doctor Castañeda y se los va a poner ahí. Se está viendo lo que está escrito, ¿no? Porque es un documento, un PDF. Se ve, Ali. Se alcanza a ver que dice nada más evaluación sobre y solamente aparece eso. Aparecen No. los archivos, nada más, pero no Oye, se ve.
No se ve por qué. Qué Solamente fastidio. aparece que dice carpeta de PC, Introducción al Derecho, Bueno, y déjame acá. que lo cierro. Vamos a hacer una cosa. Es que nada más hay que abrir el archivo, ¿no? Y ya. Ya lo abrí en mi corazón, pero no sé por qué razón no me lo. Espérate, déjame volverlo a abrir. Déjame abrirlo nada más. Evaluación sobre. Nada, no lo tienes. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, Ari. Vamos a hacer lo siguiente. Y Azucena, que creo que se unió. Azucena, ¿te uniste? Sí, doctora. Lo que pasa es que como estoy en carretera, de repente me saca, entro, me saca. Ok, Pero pero sí, aquí estoy pendiente. de todas maneras el material está, ya lo tiene el doctor Castañeda. Bueno, entonces, independientemente de que no lo, o sea, no me lo puedo compartir porque es un documento, un Word, que a lo mejor por eso, X, lo que sea, yo lo voy a leer un momentico. Y es que la evaluación que yo quiero hacer es la siguiente. Desde tiempos muy remotos, esto lo escribí y se lo mandé a Jesús, ha existido una conexión intrínseca entre el derecho y la literatura. La literatura aborda el derecho de manera constante, a veces de forma lúdica, es decir, con juego, y otras veces como críticas, ¿no? Hay un personaje en la historia del mundo occidental, de las tragedias griegas, que es el personaje de Antígona, que puede ser utilizado como punto de partida para explorar diversos dilemas y debates que surgen en el ámbito jurídico. A través de esta obra se tiene la oportunidad de reflexionar sobre el eterno conflicto entre la ley natural y la ley positiva, que es lo que era la primera parte de la exposición de hoy. Asimismo, se brinda la posibilidad de analizar, a través de la perspectiva de Antígona, el concepto de objeción de conciencia, dado que la protagonista se negó a obedecer las órdenes del rey Creonte debido a su respeto hacia los mandatos de su conciencia. Realizar una evaluación partiendo de la metodología del estudio de casos, es decir, un caso como este, no ofrece soluciones al estudiante, sino que lo entrena para generarlas. Lo lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder de esta manera. Ustedes tienen que leer el material, yo les repito que ya yo se lo envié a Jesús, de cada sesión de clases como la obra de Antígona, y una vez que ustedes han leído todo ese material, van a responder las siguientes preguntas que tengo allí y me van a enviar esas respuestas a mi correo antes de las 12 de la noche de México, porque aquí son 2 horas más tarde, son las 2 de la mañana, del jueves 3 de octubre, es decir, tenemos 15 días. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas o las 3 solicitudes que se le hace? Cite un texto breve de Antígona donde se puedan observar las dos corrientes del derecho, el justnaturalismo y el justpositivismo. Además de señalar el texto, explique por qué usted dice que ese texto que usted citó es un ejemplo de justpositivismo o de justnaturalismo. La segunda, se ha hablado de Antígona como un claro ejemplo de objeción de conciencia. Explica esta característica y cite algún texto de ahí de la obra, ¿no? Donde se observe, ahí hay un error, donde se observe esta cualidad de la obra, ya lo voy a corregir. Y en una línea describa qué representa el personaje de Antígona en la tragedia y qué representa a Creonte. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, ustedes deben presentar un documento en Word. Por favor, no me lo manden en PDF para que yo pueda realizar observaciones. Utilicen la letra Arial, tamaño 14, interlineado 1.5 para que a mí se me facilite la lectura. Debe citar adecuadamente los textos que se use de ejemplos y el escrito no debe tener errores ortográficos. Estos aspectos formales se evalúan con un 25% de la calificación final y cada pregunta tiene un valor, esto no es 23, es un 25% de la calificación final.
tengo que corregir, si Jesús está ahí, tengo que corregir 2 o 3 errorcitos que le acabo de ver el documento y se los mando a esta misma noche. Inmediatamente te los mando, Jesús. Y ahí está firmado por mí. ¿En qué momento me desconecté? Ali. Cuando nos estaba explicando de lo que iba a corregir. Ok, bueno, ok, perfecto. Entonces, yo correo el documento y se lo mando a Jesús, lo mismo que la presentación. Y fíjense, Azucena y Ali. Tenemos, Sí, doctora. sí, tenemos un WhatsApp abierto, tienen mi correo electrónico. Cualquier duda, no vacilen en preguntármelo. Nosotros estamos a muchos kilómetros de distancia, tenemos 2 horas de diferencia. Ustedes tienen 2 horas más temprano que yo. En este momento aquí en Venezuela van a ser las 9:30 de la noche. Aquí oscurece muy temprano, de tal manera que aquí a las 6:30 de la tarde ya es de noche. De tal manera que si ustedes me escriben tarde, como a las 10 de la noche, a lo mejor yo estoy ya dormida. Pero yo les voy a responder. Lo que yo les quiero decir es que me puedo demorar un poquito en la respuesta, pero no, eso no quiere decir